cualquier lugar, pero nosotras tenemos un espacio preferido. Nuestro sitio. Lasbrujasquesalen.com. Las brujas pueden estar en cualquier lugar, pero nosotras tenemos un espacio preferido. Nuestro sitio. Lasbrujasquesalen.com. Bueno, ahí estamos. Estábamos de charla. Ya estábamos Nos tendrían que haber metido en el aire antes. Estábamos arreglando el mundo. Por lo menos haciendo catarsis. Claro. Maya, nos encanta tenerte acá. Gracias, nos chicas. Encanta. Hacía rato que no estaba pudiendo venir. Gracias por la invitación. No, por favor. Para si nosotros no es acá en la calle, nos encontramos. Sí, es un placer. Y aparte hace rato que no teníamos una entrevistada a Campizo que no sea de música. Es cierto. No puedo ayudarlos con eso. El yo mate les canto de por si medio. quieren, pero no sé si va a ser... cantar ya es un montón. No, eso es de pura caradura como muchas cosas en la vida, pero no sé si les sirve para feminista. sumar a oyentes. Bueno, Maya, ya estábamos un poquito hablando del tema de las marchas, de la cantidad de mujeres y no, porque del aguante, del hartazgo, del cansancio también de luchar tanto. ¿Cómo también va mermando? ¿Y cuál es tu análisis de que esto, ¿no? De que va mermando la cantidad de mujeres? Sí, yo no sé si podemos tirar que, porque vemos más o menos personas en una marcha, podemos decir o diagnosticar que el movimiento feminista... No. Sí, me parece que tiene que ver con un contexto, no se puede leer sin ese contexto. Y la verdad es que si hay algo que metió quinta a este gobierno desde el primer momento es en intentar desarmar las organizaciones sociales de todo tipo, no importa, políticas, sindicales, feministas, territoriales. Sí. Ustedes saben que yo milito hace mucho tiempo, desde que estoy casi en La Plata, en una organización fundamentalmente territorial. Por supuesto que es una organización política, pero que labura en los barrios. Y siempre nosotras hablamos de feminismo popular porque entendemos que hay un montón de feminismos, pero que lo que pasa en las mujeres de los sectores populares, de los sectores más humildes, vulnerados, es un parámetro bastante real de cómo se ven en general. Entonces, yo las he escuchado hoy en 5 minutos hacer un balance muy extraordinario de 10 años y decía, 10 años en la historia no es nada, y sin embargo, para nuestra generación son 10 años de un montón de conquistas y de victorias, que por supuesto tienen atrás muchos años de historia de lucha, pero que van a marcar en estos momentos, un momento importante a lo largo de la historia de, ¿qué hicimos en este contexto mundial con lo que pudimos y con lo que tuvimos? Y son un montón de avances hiperimportantes. Las leyes que ustedes nombraban son leyes que son referencia mundial, de países del primer mundo, entre comillas, y que se toman como ejemplo, como referencia, se copia la letra, y realmente cuando uno las lleva a la práctica, ven que hay un montón de cuestiones que incluso se fueron mejorando de las mismas leyes, que son impresionantes, ¿no? Por supuesto, siempre está la diferencia entre la teoría y después llevarla a la práctica. Sin ir más lejos, la ESI. Hace 20.000 años que la tenemos a la ESI. Sí. Y convengamos que es ley, pero... Es ley, pero tardó muchísimos años, 15 años podría decir, por lo menos, en que efectivamente hubiera alguna bajada institucional para que en las escuelas se entendiera. Pero también son procesos, las leyes puede haber espectaculares textos y después si no hay una apropiación de la sociedad, eso va a quedar ahí como letra muerta. Nosotras hemos sabido en todo este tiempo agarrarnos de las leyes y aprovecharlas. Primero porque las construimos, no vino nadie a decir esta está buena y la metemos por acá. Y ahora ver cómo medio de un soplo una persona desquiciada puede... Y lo más grave me parece no es la persona desquiciada, con todo lo que se implica, sino la cantidad de personas en nuestra sociedad que entienden por un motivo u otro que la alternativa era esa. Y mucha gente desencantada, entiendo hoy, que a mí... yo discuto mucho con mis amigos de otros espacios políticos con esta idea de los que lo votaron, porque la realidad es que en un momento se atacó a los pibes, después a las personas grandes, por suerte zafamos las mujeres porque era objetivo el dato, fuimos mayoría los que lo votamos, pero como culpabilizando a algún sector
aún hoy, a ver, vos lo votaste, tenés la culpa. Y la realidad es que hay que hacerse cargo de que también, si eso sucedió, es porque hay mucha gente que ya no tenía mucho para perder y dijo, y bueno, si probemos. no tenemos más nada para perder, probemos. Por castigo, por enojo, por desilusión, por un montón de ejes que se cruzan y que para mí es importante estudiarlos, porque si no nos vamos a quedar en este lugar del dedo acusatorio y todavía hay que seguir construyendo. De mínima hay que poder sacar a estos bestias que nos gobiernan en la nación, y después porque si logramos eso, que vamos a pensar que vamos a poder hacerlo como conquistamos todas nuestras victorias hasta el momento, bueno, hay que pensar la nueva política. Y en eso los partidos políticos, todos nos tenemos que hacer cargo de que esa construcción tiene que ser por otro lado. No va más como viene siendo. Totalmente de acuerdo, Maya. ¿Y vos tenés algún indicio de que los partidos políticos opositores al gobierno, los distintos partidos políticos, bueno, por ejemplo, los gobernantes hayan hecho un mea culpa, y se esté pensando en esto o no? Porque uno tiende a pensar que no lo... Sí, es que el pensamiento, esa sensación que tenemos, o pensamiento, o lectura, no viene de la nada, digamos. Esto es algo que también venimos experimentando desde la política o desde cualquier otro lugar, aunque no participes activamente de un espacio político. Se está viendo en todos los lugares. Ya ha habido algunas elecciones en algunas provincias, los resultados no parecieran mostrar que todos se dieron cuenta del monstruo que nos gobierna y que van a fijar posicionamiento. A nosotros nos acaba de echar de una coalición que veníamos sosteniendo hace varios años con nuestra organización Libres del Sur de San Luis, porque desde el primer momento dijimos que estábamos en la vereda de enfrente de Milei y nuestra consigna es hay que echar a Milei. No decimos que tiene que ser por fuera de la democracia, no, claro. Estas son las herramientas que defendemos y donde tenemos que jugar, es la cancha en la que hoy nos toca, digamos. Pero bueno, los gobiernos provinciales están todos también pensando desde ese lugar en el que creen que, digamos, la política es la herramienta. Y está tan desprestigiada la herramienta de la política que eso no es culpa de la sociedad o de quien votó a Milei hace algunos meses atrás. Eso tiene que ver con un desprestigio que se ha construido en función de cómo se viene usando la herramienta de la política. Algunos partidos más chiquitos creemos que sigue siendo la herramienta, pero que hay que transformarla y que eso se hace con participación popular y desde, digamos, con experiencias que por supuesto no son tan simples. Y por otro lado, la amenaza de que la derecha está avanzando en el mundo y que entonces toda la sociedad se derechiza. No creemos que toda la sociedad esté del lado derecho de la derecha. De hecho, tenemos un montón de gobiernos. Cuando escuchamos por ahí, yo lo escucho bastante a García Linera porque es como una luz de esperanza, donde, bueno, empezás a contar y hay un montón de gobiernos también más progresistas, no sé si de izquierda y revolucionarios, pero por lo menos progresistas, inclusive en Latinoamérica. Claro. Y bueno, hay que también ir tomando esas experiencias y ser consciente de los tiempos que vivimos, porque tampoco es que va a pasar porque sí y en algún momento solo se va a caer. Totalmente. Eso hay que construirlo. Y si la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias, habrá nuevas formas que se instalen con lo que implique todo eso, que seguramente va a ser un costo para nuestro pueblo, pero ya lo viene siendo desde hace bastante tiempo. Y bueno, va a quedar ahí mirándola de costado. Y tendremos que soportar durante bastante más tiempo. Nosotros en un principio dijimos, ¿cuánto va a durar Milei? Porque con estas locuras que dice y que hace, ahí lo tenemos, vivito y coleando, probablemente, sin que nadie intervenga en su gobierno hasta las próximas elecciones ejecutivas. Sí, y te escucho, sin que nadie intervenga y sin que la justicia intervenga en un montón de situaciones que son antidemocráticas, ¿no? Porque ¿cómo notas que está la democracia en este momento en el país, no? Sí, es muy complejo porque además todo está tan negociado entre los sectores de poder, incluidos los sectores políticos, que es muy complejo porque todos en algún punto hay una complicidad. Esa es la realidad. Nosotros no somos de la izquierda tradicional, tengo un montón de amigos, compañeros con los que discutimos un montón sobre las formas que creemos que hay que transformar la política, por lo menos en nuestro país, pero es cierto que
hay un desgaste en la gente de creer que, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si no es esta, buenísimo. Ahora ya voy entendiendo que esta no es, porque no me alcanza la plata para comer, porque perdí la changa que tenía, porque no puedo alquilar más, me tuve que ir a vivir con mi suegra. Pero ¿cuál es mejor? Porque eso en los sectores populares es algo que ya venía sucediendo. Total. El núcleo de pobreza nunca dejó de crecer. Y eso, por supuesto, que no es mérito solamente de Milei. No, por supuesto. Lo que pasa es que ahora también la clase media está sintiendo que eso es, no sé, la gente que está usando sus ahorros para pagar el gas. O sea, después de eso, ¿qué viene? Es complicado. El nivel de endeudamiento, ¿no? Vos que trabajás en los barrios populares, el nivel de endeudamiento que hay... Sí, el crédito de endeudamiento para comer, porque no endeudamiento porque para me hacerte un pagué el viaje, viaje a claro. Cancún, ¿no? Sí. Y eso no solo en las clases ya empobrecidas, sino que también está afectando a todo otro sector de nuestra sociedad que por ahí podía zafar un poco, de alguna manera, entonces la ves de refilón. Y bueno, en algún momento eso empieza a mellar también. Entonces, nuestro pueblo siempre ha reaccionado en algún punto. A veces ha tardado más, a veces menos. No es la misma Argentina del 2001. Las organizaciones sociales no son las mismas, los movimientos piqueteros. Ha habido una transformación, un crecimiento, incluso en saltar del piquete y el reclamo a la construcción de políticas públicas. O sea, claro. La ley de emergencia alimentaria fue un proyecto de ley que armamos las organizaciones sociales y que se discuta en el Congreso y que salga y que, sin ir más lejos, la ley Asignación Universal salió con un gobierno, por supuesto, pero era una lucha de hace 20 años atrás. Total. De las organizaciones sociales y sindicales. Tenemos una experiencia acumulada que no puede ser en vano y esa es la esperanza, pero hay que seguir organizándose y si eso, reitero, la dirigencia política no empieza a discutir con las bases, que es lo que vemos, no sé, con como los que paros están docentes últimos. Ahí hay una distancia que cada vez se hace se amplía más. más amplia en vez de acortarse. Y ahí tenemos un problema. Problema grave. Y las otro, feministas podemos tirar algunas tips para eso, pero ¿no? bueno. Escúchennos. No podemos hacer todo, che. Escuchen, bueno, el otro día, bueno, justo también la subí a la nota al portal de las brujas, una jueza que fue la que tuvo un fallo contra el decreto que daba por baja, que tiraba abajo la ley de huelgas. Sí. Bueno, una mujer, ¿no? Y uno dice, bueno, viste, siempre por ahí las que tienen ovarios, más que huevos hay ovarios Nos fuimos acá metiendo en este momento. No por suerte, por esfuerzo. Por mérito y esfuerzo triple, ¿no? En Bueno, varios lugares. y un tema que también es tremendamente preocupante es el tema de la independencia, de la famosa independencia de poderes que debería haber en un sistema democrático, que uno ve claramente que no existe. Milei, digamos, al aire, le dice a los legisladores tienen que votar o no. Y la justicia, ¿no? Que es un tema de larga data, ¿no? Porque pasan cosas terribles y uno dice, no hay un solo fiscal, no hay un solo juez. Si ustedes miran todos esos decretos que sacó prohibiendo cosas que son derechos, que son constitucionales, todos tienen amparos colectivos hechos por organizaciones sociales. Organizaciones. Es impresionante. Y de hecho, las que han quedado resguardadas, sin ir más lejos esta que nombrás, también vienen de ahí, de que, bueno, hay redes por abajo que van tirando, no sé, pequeños salvatajes para que eso no avance. Les sirve igual instalarlo, porque yo creo que la mayor intención que tienen gobiernos como estos no es tanto cuánto es en concreto lo que hacen, porque acá también, esta es mi visión personal, por supuesto, si uno mira por ahí el plan económico, por supuesto que esto es terrible, es desgarrador, pero en algunas cuestiones concretas no es tan distinto a las propuestas que tuvieron otros candidatos a presidentes de todos los colores. Sí, sí. Entonces, bueno, hay una parte de eso que medio que los identifica, por eso tampoco hay tanto pataleo como el que uno quisiera ver. Sí, sí. Pero Sí, es mucho lo que dice también, el debate que instala. Pero instalan en la sociedad una idea, ¿no? De que los pibes hay que meterlos en cana, y eso es una... De que a los 14 años tienen que... Cada vez que hay año de elecciones, todos los gobiernos o candidatos han planteado, también los más nacionales y populares, han planteado la baja de edad de punibilidad.
¿por qué no lo iba a hacer este gobierno? Claro. Obvio que sí, el problema es que este gobierno lo tira como algo que va a instalar y que, digamos, que sale, no importa si estás de acuerdo o no, si sale el debate, si lo votan, ¿no? Y instalan un discurso en la sociedad. Ese me parece que es el mayor peligro de estos gobiernos. No solo lo que hacen, objetivamente, sino lo que instalan como idea. Que vos tengas un personaje como Adorni y nadie se sorprenda. No. Le dé ganas próximamente legislador. Es terrible. Y lo votaron, no importa si es capital, si el prejuicio que tengamos de los porteños, lo votó un montón de gente. Y bueno, y no alcanzó ni para ganarle. Entonces esa es la realidad en la que estamos. La podemos criticar y ver quién lo votó, pero si no salimos de esa y empezamos a construir otra cosa, va a estar complejo. Va a estar complejo. Maya, ¿te quedas un ratito más? Sí. Nos vamos a un temita y seguimos charlando, seguimos desglosando toda esta realidad. Esta triste realidad. Está triste. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Y vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Ay, paso todo el día pensando en vos. El tesoro se está hundiendo. Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Es la depresión sin épica. La depresión sin épica.
Muchas gracias, Santiago. Qué placer. Muchas gracias, Santiago. Ahí estábamos escuchando mujeres, siempre mujeres y diversidades acá en el programa y aprovechando la full a Maya. Le dijimos, Maya, vos te podés quedar. Los informes que teníamos preparados los dejamos para otro momento, claro. Maya. Maya, vos, un poco esto que nos contabas, ¿no? Desde la agrupación, tanto Mumalá o Libres del Sur, estás muy metida en todo lo que tiene que ver con el feminismo popular y con las organizaciones populares y barriales. Vos, que lo estás viviendo ahí de cerca, ¿cómo fue el embate de Milei directamente a ese sector? Sí, es muy loco porque yo les decía recién, todos los gobiernos últimos se encargaron de hablar, por supuesto, de los planes sociales, programas de trabajo, o como lo quieran llamar, como todo aquello que genera vagos en lugar de trabajadores y demás. Nosotras nos enojábamos mucho cada vez que nos decían vayan a trabajar, porque en realidad quienes conocen el laburo de las organizaciones en el barrio son las que son compañeros y compañeras que venimos limpiando los arroyos para que no se nos inunde cada vez que llueve, porque no lo hace el municipio, no lo hace el Estado, quien corresponda, encargándonos de todas estas situaciones de violencia, acompañarlas a los lugares que corresponde, porque después también hay algo ahí que se corta y si no están las organizaciones sociales no sucede. Bueno, como es un montón de situaciones donde hay un trabajo concreto con horario a cumplir y demás. Claro. El gobierno de Milei, por supuesto, como otros, pero bueno, fueron los electos, así que quienes tenían que tomar decisiones sobre eso, decidieron que todas las personas tenían que dejar de estar vinculadas a la organización social para hacer una contraprestación, y la propuesta objetiva, concretamente, ¿en qué resultó? Fue que todas aquellas personas que cobraban por un programa social, por ejemplo, Argentina Trabaja, y tenían que hacer una contraprestación 3 o 4 veces a la semana, tuvieron que dejar de hacerlo. Claro. No para ir a estudiar, no para hacer un curso, no para formarse en una capacitación, en un oficio, en algo, sino dejar de hacerlo. O sea, hoy esas personas, las pocas que quedaron, porque hubo un colador importante, con pocos criterios en realidad, porque no es que pusieron muchos criterios y eso se cumplió. Gente que no tenía cómo hacer una actualización en su celular quedó afuera. Se encargaron de que se dejen de vincular a partir del trabajo con organizaciones que nucleaban esos puntos de trabajo, y una buena parte quedó afuera por no poder tener ese vínculo a quien le acompañara a hacer la actualización, a llegar hasta el ANSES a ver cómo era su situación y demás. Y el resto cobra algo que está congelado, creo que en 75.000 pesos ahora. Nunca más se actualizó, que eso por ley, después de la pandemia logramos que se actualice. A cambio de nada, no tienen que hacer nada esas personas. O sea, todo ese discurso de que en realidad los planes había que hacerlos desaparecer porque fomentaban la vagancia, no solo no desaparecieron, los que quedó no tienen que hacer ninguna contraprestación. El problema de eso no es que no tengan que hacer ninguna contraprestación. La contraprestación era algo que era un trabajo que decidía el colectivo de esas personas para su territorio. Entonces, si hacía falta limpiar canaletas, arroyos, limpiar malezas y demás, porque nadie más lo hacía, que en realidad es un trabajo que debería garantizar el Estado, pero como no estaba presente, entonces lo hacían esos compañeros para no inundarse, para que no se llenen de ratas las casas, para que no haya enfermedades, etcétera. Ahora no lo hace nadie. Y esas personas, además, pierden la posibilidad de organizarse comunitariamente, que ese fue el objetivo, en realidad, que no puedas organizar, porque fue muy notable. Las personas que antes tenían un reclamo porque un mes no cobraban, siendo que habían trabajado, íbamos a la organización a presentar el reclamo y a la organización le tenían que dar una respuesta. Ahora la persona va sola y espera fuera del ANSES o de la oficina que tenga que ir, del ministerio, ex Ministerio de Desarrollo, y nadie la atiende, y si la atienden le dicen que manden un mail, por lo cual queda fuera del programa. Y tal vez 75.000 pesos los pensamos hoy y no es nada, pero para un grupo familiar que a lo mejor gracias a eso carga la SUBE para ir a la escuela, es un montón. Entonces, y esos que quedaron en el que directamente ya no tienen ni esos 75.000 pesos, ustedes en el radar en el barrio, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están subsistiendo? Y es que muchos sumaron changas, pero hoy la changa tampoco les da tregua. Entonces, la realidad es que profundizan su nivel de pobreza, pero hoy creo que ustedes lo decían al principio, antes de hacer el balance, donde hay más pobreza, hay más violencia y hay más inseguridad. Y eso no afecta solamente a la persona humilde de un barrio. Eso empieza a esparcirse y no es algo nuevo tampoco, no estamos descubriendo nada, pero la realidad es que se nota mucho más. Entonces, crecen los niveles de violencia. Para quienes somos docentes en la escuela,
Es impresionante, o sea, cómo rebota absolutamente todo. Yo siempre digo, la escuela, aún con lo hecha pelota que está, sigue siendo el lugar. Los pibes, así, el más marginal o marginado, en las peores condiciones, aunque vaya a no hacer nada, va a la escuela. Sí. Y ese refugio es un lugar que, por supuesto, vamos a defender a muerte, pero donde se palpa con absoluta transparencia todo lo que está sucediendo. Y la violencia familiar tiene que ver con la pobreza, con no tener para comer, con no saber qué hacer. Ya lo vivimos en los 90, tampoco es que es algo que nos sorprende en un punto, pero sí nos preocupa y te entristece porque decís, bueno, ¿cuál es la forma? Habíamos logrado avanzar un montón y de repente tenés este gobierno que te dice, no me importa nada. Sí, habíamos logrado avanzar un montón y habíamos explicado un montón de cosas que uno dice, ahora las tenemos que volver a explicar. De hecho, estábamos en la instancia de... nosotros siempre decíamos, bueno, el feminismo crítico, ¿pero por qué? Porque valoramos un montón y yo siempre en cualquier lugar donde me sentaba, me ha pasado con ustedes, decir, bueno, todo esto está buenísimo, lo defendemos, el Ministerio de la Mujer lo defendemos y demás, falta esto. Estábamos en esa instancia, de ir por lo que faltaba. De sumar. Y bueno, y ahora estamos teniendo que defender, creo que la palabra de esta época es la resistencia, otra vez, para que no nos saquen lo que hemos conquistado y aquello que nos vienen sacando, ir a recuperarlo. Creo que es eso un poco la instancia en la que estamos. Maya, te veo ahí con los números de Mumalá, que la verdad siempre, y que me interesa siempre, nosotros acá siempre tenemos cada tanto hacemos una sección que es cifra de la semana, y que decimos, bueno, los números son fríos, pero significan un montón de cosas. Entonces me interesa por ahí que estos números me los expliques. Nada, sabiendo que detrás de cada uno de esos números hay no solo mujeres muertas, hay familias destruidas, hay hijos que han quedado solos. Y encima hay políticas que habíamos logrado, hablábamos de la ley Brisa, que por supuesto todo está desfinanciado, para las mujeres víctimas, para las no muertas, para las víctimas de violencia de género que querían salir, que habían logrado confiar posiblemente en la justicia o en el Estado y salir a denunciar. Tampoco ahora hay ningún tipo de acompañamiento. Entonces, nada, me interesa que nos cuentes un poco esos números y nos hables un poco de... solo que deja al no haber presupuesto, porque la ley sigue existiendo en varios casos, pero no hay presupuesto, entonces es como si nada, sino que además con esto que decía hace un ratito de el discurso que instalan, el odio que pregonan, también habilita a sectores que estaban un poco guardados porque no tenían lugar, no tenían cabida, a que puedan venir y volver a decirte lo que quieran, maltratarte donde quieran. Digo esto de las instituciones, fundamentalmente. Sí, habilita un montón de violencias que estaban como resguardadas. Sí, y nosotros, bueno, en nuestro relevamiento, que es un informe nacional que se hace con compañeras en todas las provincias, desde el 2015, de los 10 años que se vienen cumpliendo del Ni Una Menos, hoy nombraste varios números, vieron que no todos concuerdan, no son exactos los números. En nuestro caso, el relevamiento, creo que como la mayoría de los observatorios, lo hacemos a partir de las noticias gráficas y radiales incluso, pero nuestro número siempre suele ser un poquito más bajo que el resto, porque nosotras contamos todos aquellos casos que están en proceso judicial, pero que no tienen todavía la condena. Somos bastante cuidadosas de cómo contarlo a eso. Y es bastante riguroso también la forma en que agregamos los datos. En nuestro caso, en estos 10 años, son 2.590 femicidios. Números más, números menos, como ustedes dicen, son personas, esto que contamos acá. Femicidios, contando también travesticidios. Y un dato que me parece, bueno, ni hablar que la provincia de Buenos Aires, de todas las provincias, encabeza el ranking, 970 casos de esos que nombré recién, son en la provincia de Buenos Aires, pero después algunos datos que, con esto de, bueno, la justicia que está haciendo hoy, que hacía antes, el 17% de las víctimas habían denunciado a su femicida. 1 de cada 10 tenían el botón antipánico. Yo lo leo porque de memoria van cambiando en algunos meses, ahora contamos los 10 años. 54%, o sea, más de la mitad de esas personas que murieron tenían orden de restricción, es decir, que tenían una medida perimetral que no les sirvió. Que no funcionó. Y la medida perimetral involucra a la justicia, la policía, bueno, etcétera. De los femicidas, o sea, las personas que mataron por violencia machista a estas mujeres o travestis de la diversidad. Bueno, de los femicidas, 2.111, que es el número, hay un promedio de 38 años. O sea, la persona que mata a una mujer
El promedio es de 38 años. Nosotros estos datos los digregamos con mucha rigurosidad porque, primero, que creemos que son los datos que debería contar el Estado oficialmente. Sí. Las organizaciones lo hacemos porque no los entendemos que dice Bullrich. Claro, No, que tienen que claro. estar. Después tenés un personaje como Bullrich que te dice que bajó no sé qué. Sí, aparte no habla de femicidio, habla de homicidio. No, por supuesto, de la Universidad de Charlie Chaplin, no sé de dónde. Y bueno, el 62% de los femicidas eran pareja o expareja. El 38% convivía con la víctima. O sea, son todos datos que a nosotros para qué nos sirven decirlo. Y bueno, porque si el problema está todavía mayormente adentro de tu casa, me acuerdo que en la pandemia salimos muy fuerte a decir, no estamos seguras de nuestra casa si no hay políticas que, digamos, puedan prevenir que a vos te maten solo por ser mujer, porque pasa puertas adentro. Claro. Bueno, eso sigue siendo una realidad. Y encima, sin políticas públicas, sin números donde denunciar y saber que alguien te va a responder, o sea, el número también, la línea saturadísima, los espacios de acompañamiento no dan abasto, es todo muy complejo. Bueno, el 9% eran integrantes de la Fuerza de Seguridad, activos o retirados. No menor, ¿no? El 20% de aquellas personas que eran fuerzas de seguridad se suicidó después de haber matado a la mujer. Y el 8% lo intentó. Y otro dato que con este por ahí cierro para no extenderme, déjenme que lo encuentre, contamos algo que incorporamos en los últimos años en el relevamiento, 2.647 intentos de femicidio. Es decir, muchísimos, 2 intentos por cada femicidio concretado. Casi el 100% de los femicidios. O sea que podría haber sido el doble. Claro. Por supuesto, estos datos siempre en función de esos datos que logramos relevar. Es decir, que siempre contamos. Hay casos que todavía no estén contados como femicidios, tal vez no están contados en nuestros relevamientos. Y sin embargo ocurrieron. A aquellas personas que no tienen DNI, que están en el interior de las provincias, en el campo, etcétera, bueno, en general no son noticias que salen, entonces también es complejo. Pero bueno, los números son bastante tristes. Son tristes, pero más allá, incluso porque también en estas en esto que quieren instalar, ¿no? ¿Y para qué el Ministerio de la Mujer si total los números no bajaron, ¿no? Porque esto también fue lo primero que se decía. Había un montón de plata, que tampoco era tanta plata, pero había un montón de plata destinada a esto y los números no bajaron, igual seguían matando mujeres, ¿no? Y tener que salir a explicar todo lo que en realidad hacía el Ministerio de Mujeres en cuanto a que esta es una situación que es social y que es cultural. Es cultural, claramente. O sea, la batalla es cultural, entonces por supuesto que con un ministerio, con una ley no se resuelve. Hay una construcción, hay algo que hay que construir y volver a construir, y entonces esos son procesos que llevan mucho más tiempo. Nosotras también, mucho antes de mi ley, nos sentábamos en los lugares donde teníamos entrevista, donde podíamos hablar, para decir, bueno, nosotras defendemos a muerte, fuimos las primeras que dijimos que lo mejor que puede pasar es que celebramos la inauguración del ministerio, sobre todo también en las provincias, para que sea algo federal. Pueden ir por esto y no lo están haciendo, lo hemos dicho un montón de veces. Pero una cosa es estar discutiendo aquello que falta y saber que, bueno, esos son procesos de construcción y, por supuesto, no hay que dejar que suceda porque sí mismo y ir a pelearlo, a lucharlo, a sentarse a debatir, a discutir con las compañeras, con los espacios políticos que fuera necesario. Y otra muy distinta es estar diciendo que no existe, que no es necesario. No tiene que intervenir. No es necesario porque no sirve para nada. No es un tema a tratar, ¿no? Claro. Que es lo que están diciendo, lo que están instalando. Te queremos dar un regalito. Bueno, ¿cómo no? ¿Ya tenés alguna otra Tengo piedra? Uno en mi jardín. Ya que estamos hablando mal de... ¿De quién estamos hablando mal? Del gobierno. De este no puede ser. sorete que nos gobierna. Quiero denunciar públicamente los vouchers educativos. Mira, me dieron el pie hablando de los pocos programas que lanzó este maldito. No hay voucher. ¿Te acordás que fue lo primero que dijo? Que iba a dar hasta el día de hoy que tengo, obviamente lo solicité porque no llegó a fin de mes, porque no puedo pagar la cuota del colegio a mi hija. Dije, bueno, capaz que algo. El año pasado aprovechemos me habían dado lo que tiran. 12.000. Todo mentira, todo. Este año leí una noticia que cuánto va a ser. Yo dije, bueno, aumentaron todo. Porque aumentaron la carne, aumentaron todo. 12.000. Claro. Pero todavía no lo tengo, señor Milei. En el estado de solicitud figura en blanco. Mandé 25 millones de mail, llamé por teléfono a si alguien te sigue, no hay respuesta. Si me estás mirando, vos tenés que seguir un trámite, contratala. No, todavía. No quiero bajar Defensoría del Consumidor.
Sí, Claro, no ya sé te si digo. está abierto Defensoría en este momento. O quién te atiende. A no donde sé. sea. Claro, lo que pasa es que no, a donde claro. sea. No, me dijeron que me vaya hasta allá, hasta Pisurno, le digo. Me va a salir más caro que los 12.000 que me Bueno, van a esa, dar. Claro. esa es la Esa respuesta la- que le han... Hoy le llegó una compañera del barrio un mensaje de que no cobraba este mes el viejo, no la compañía de la Argentina Trabaja, después Sí, transformado, porque tiene delitos en sus antecedentes. Eso no es real, de ninguna manera una persona que laburó toda su vida, Sí. bueno, la conoce todo el mundo. Para hacer el reclamo tiene que ir a Capital Federal. O sea, y No, vos decís, claro. ¿y qué tengo que ir y decir que yo no cometí nada? O sea, se fijan dónde, en qué Claro, antecedentes, Aparte, no dónde es- sale. No es que está No, todo no, no, es- digitalizado. Pero si y que pasa, todo- pasa. todo Y muy para una tur- persona claro. que tiene que pensar en que pierde un día de changa y capaz que te rajan Listo. de la changa. Claro. Y tenés que ver cómo dejás a los pibes y pagar el tren, más el micro, más volver, más el subte. Se te Claro. fueron 4.000 pesos Listo. y no los Ah, ya tenés. no te- y sí. Y no vas a poder ir hoy. Listo, ya está. Exactamente. Porque además en un horario imposible. O sea, todo para que vos no lo puedas hacer. Claro, bueno, hablaban de los vouchers como que no había bajado la inscripción de los vouchers en un 40%. Claro, no, Claro, bajó porque no, porque bajó. no dan respuesta. Porque Claro. no dan respuesta, porque se dieron cuenta que era una mentira. Así que dale, bueno, Milei, tenemos bájame porque la el gente voucher. está mejor. Claro. tenemos una piedra que se la podés tirar a quien quiera. Esta es para Esta llevar para- a. En algún, ¿La podemos arrojar o.? Para lo que, Pero por escúchame, vos supuesto. hacés lo que quieras, yo te la Bueno. doy, vos hacés lo que quieras. La frase es de Marianela Saavedra, que la seguimos, Sí, Marianela Poesía Poesía Gorda. Gorda. Tiempos difíciles requieren deseos ardiendo, y para que todo arda, una velita Excelente, también muy para bien. la próxima. La anterior hoguera que la tengas tengo que hacer. con un potus, Muy creo. bien. Esta por ahí termina en Para otro algún lado, puede patrullero. ser. Para algún patrullero en alguna de las movilizaciones. Bueno, muchas No, gracias. no, que ahora sí, capaz que aparece un fiscal o un juez diciendo que nosotros estamos incitando Que a la vengan. violencia. Era mentira. Era un chiste, mentira, chicos. era un ¿Cuándo chiste. hicimos eso? Maya, gracias. a gracias, ustedes una aliada. por sostener los espacios también, muy importante en estos tiempos. Sí, sí, así es. Vamos Bueno, a seguir. tenemos, ¿Tenemos antes de sorteo? irnos, tenemos el resultado del sorteo del cupón de 10.000 pesos de Gule. A Qué ver quién bien. es el ganador o ganador. Porque tenemos unos emprendimientos hermosos en esta comunidad, con los suscriptores de Comunidad Trinchera, y se ha ganado Alan Talevi el Qué cupón de suerte. Gule de 10 luquitas, Sara, para vos, para comer algo rico. Qué Se va a lindo estar- ganarte algo. Sí, en Bueno, estos sí, tiempos. En estos tiempos, lo que sea. Y viste, y nosotros cada vez que hay un sorteo, si es de comida o de libros, Mejor. o de un Cruzamos los virtual. dedos, sí, sí, bueno, sí. Bueno, Así que bueno, felicitaciones, Alan. Se va a estar comunicando la producción para acercarte o que vayas a buscar el premio de Gule. Y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Los dejamos con Crónicas Marcianas. Adiós. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. ¿Cansados de lo mismo?